Bien, vamos a continuar con el video. Como se realizó la descripción en el blog, vamos a trabajar con Pentaho Report Designer. Está acá en la carpeta, entramos y eso es lo que contiene cuando descomprimimos el programa. Em, Solo se descomprime, no es necesario instalar nada porque puede funcionar para Windows y para Linux, Mac, es multiplataforma, está hecho en Java, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ejecutar es el report designer. Pero antes de eso, queremos, tenemos que ver con qué base de datos vamos a trabajar. Eh, es decir, necesitamos conocer para qué, para agregar el jar de conexión. Esos jar se lo agrega directamente aquí en la carpeta lib. Está una carpeta JDBC. Y aquí, si quieren conectarse a SQL Server, tendrían que agregar esta librería. Para MySQL, lo agregan a esa librería. Este es jar para conexión. Igual para Oracle, tendría que agregar el classes, el jar, ¿no? Para otra base de datos también, que soporte o básicamente la herramienta. Em, Bien, entonces lo que debemos ejecutar es esto, es report_designer.bat y nos va a salir algo como esto, ¿no? Una pantalla de bienvenida donde tenemos dos opciones. Una es seguir un wizard donde tiene configurada una serie de plantillas donde nos muestra cómo hacer de forma rápida un reporte ya con una plantilla prediseñada, o otra forma es hacerlo desde cero, ¿no? Un nuevo reporte. En este caso vamos acá y nos crea un nuevo reporte en blanco. Esta herramienta es muy intuitiva para el uso de que cuando se quiera preparar un reporte eh, customizado, personalizado, se podría decir. Muchas veces las áreas de tecnología de información o el encargado de la parte de estadística o la parte de reportes recibe ciertas solicitudes para que necesito reporte con esas características de forma presentable. Entonces, hacerlo en el HTML o otros programas se hace muy complicado, ¿no? Entonces, para eso utilizamos muchas herramientas. Uno de ellos es eReport, seguramente habrán utilizado. Ya en este caso vamos a utilizarlo Pentaho Report Design. Básicamente es similar solo que algunos componentes y otros fines, ¿no? Eh, Pentaho Report Design es un componente utilizado para proyectos de Business Intelligence, pero también te permite hacer reportes para las tareas cotidianas, ¿no? Entonces vamos a ver unos componentes. Acá podemos ver que tiene un ojito, ese es para visualizar el reporte que estamos diseñando. Básicamente este reporte está en blanco. Si le damos en el ojo, pues no va a cargar un en blanco. Obvio que no tiene data. Acá podemos ver la escala, maximizar y minimizar, ¿no? Entonces aquí hay un botoncito que nos tiene una serie de datos para exportar a los tipos de datos, ya sea PDF, ya sea HTML, Excel, HTML7. Si le damos print preview, no va a cargar con la hoja en blanco. Aquí tiene los labels para agregar al reporte, tiene para agregar imágenes, eh, rectángulos, círculos, cuadrados, gráficos, sus reportes, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres ver un reporte maestro detalle, eh, ves los resúmenes y los detalles lo puedes incluir en un subreporte que te va a detallar con un bucle todos los, todo lo detalle de, de reporte que quieras mostrar. Bien, entonces esto es la hoja necesaria para trabajar, como se dice la herramienta básica de presentación. Ya, acá podemos ver que tiene dos tabs, uno es estructura y otro es datos. La estructura es conforme se va agregando los labels, los componentes, van a figurar acá en forma de un árbol de estructuras, ¿no? Una estructura de componentes sería. Vamos a poner un título, por ejemplo, hacemos clic acá y arrastramos. Y
escribimos, por ejemplo, vamos a ver, y reporte personalizado. Ya, vamos a ver, esto vamos a ponerlo negrita, vamos a agregar el tamaño, vamos a poner un título de reporte, ¿no? Aquí también lo podemos poner un loguito. Y esto es una imagen, por ejemplo, hacemos doble clic y vamos a ir a la carpeta donde queramos incluir una imagen. Por ejemplo, acá tenemos una imagen que es... Acá hay dos formas de hacerlo. Podemos linkearlo directamente o embeberlo. Si lo embebemos, va a andar con el reporte y entonces no vas a tener problemas en ejecutarlo en cualquier parte. Pero si lo pones al link, cuando le trasladamos a otro directorio o a otra máquina, va a buscar ese link. Si no lo encuentra, no se va a ejecutar el reporte. Entonces, más recomendable es embeberlo. Bueno, este es un logo grande. Ahí estamos, ahí está. Bien, aquí lo podemos cambiar de color según el criterio. Por ejemplo, vamos a ponerlo azulito. Ya, ahora damos en el ojito y vemos que nuestro reporte ya está saliendo, ¿no? Obviamente que el loguito tendría que ser más presentable y el tamaño básico, el tamaño específico, ¿no? Acá podemos meter una línea para que nos separe o para hacer unos lineamientos y se vería así, así iría formando una estructura. Ya, otra consideración básica es configurar la hoja, ¿no? Como se ve, hay mucho espacio vacío, entonces necesitamos ocupar el máximo espacio posible. Entonces nos vamos a Page Setup y aquí ponemos 19, 19, 20 y 20. Y lo damos esto y ya nuestra página ya está. Entonces ya nos da la posibilidad de alargar hasta el borde, ¿no? Entonces aprovechamos el máximo el espacio. Ya está. Ya, ahora vamos a ver qué más se puede hacer. Ya hemos incluido los, los labels. Ya tenemos la capacidad de incluir textos. Entonces ya podemos hacer la cabecera de un reporte, así de fácil y sencillo. Ahora vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos para poder jalar los datos. Vamos a Data. En Data hay un dataset donde se almacenan todas las conexiones a los diferentes bases de datos o a las diferentes tablas donde se puede extraer los datos. Los environments son básicamente componentes que te ayudan a esto es, esto solo trabaja con el servidor de Pentaho. Con el servidor de Pentaho para desplegar y para tú a través de esas URLs automáticamente puedes añadir roles, puedes añadir URLs en la cual se van a desplegar, ¿no? Pero en este caso no vamos a utilizar esto. Aquí en funciones hay una serie de componentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos un detalle de productos del 1 al 20, pero al final necesitamos un total, que nos cuente un total, un subtotal, así más o menos como el término de factura o una boleta, ¿no? Entonces para eso tiene acá, tiene componentes. Por ejemplo, para que te cuente el número de páginas, el total de páginas, las paginaciones, a nivel de reporte, el número de filas, y aquí te cuentan, te puede hacer la suma, te cuenta con fila por fila, según los datos que vienen de la base de datos,
te puede extraer el máximo, el mínimo y una serie de cosas, ¿no? El grupo, el promedio, todo eso. Se lo incluyen básicamente y nos ayuda nos facilitan la tarea de estar utilizando contadores o sumadores en el SQL, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces hacemos anticlic en dataset, vemos que podemos extraer, estos son los diferentes tipos de fuentes en la cual podemos extraer datos. Está JDBC, que es el estándar para base de datos con conexión JDBC. Esto es para metadata, para extraer datos de metadata, de aquí es de los PDIs, OLAP, OLAP 4J, Pentaho Analytics y otros componentes de XML también, de tablas y bueno, de aquí son JDBC personalizables, scripts, otros componentes. En este caso vamos a ver JDBC. Ya tenemos aquí lo que es JDBC Data Source. Bueno, estas son las conexiones que viene de ejemplo y algunas de ellas son lo que yo he creado. Para crear una nueva conexión a una base de datos, básicamente le damos en más, en el símbolo más y seleccionamos nuestra base de datos, por ejemplo SQL Server, si es por JODBC, por JDBC o por JNDI, ¿no? El servidor, el nombre, la instancia, el puerto, el usuario y la clave. Si esto estás intentando conectar y no tienes el jar agregado en la carpeta que mostramos anteriormente acá, obviamente aquí te va a mandar un mensaje diciendo que no existe el jar de conexión, ¿no? O la clase conexión Java. Y tendrías que agregarlo y reiniciar el equipo, reiniciar el programa. Bien, entonces yo ya tengo aquí una herramienta, una conexión. Tengo aquí una conexión, vamos a testearlo. Bien, no dice que se ha conectado correctamente a la base de datos. Bien, acá selecciono qué conexión voy a utilizar. Y aquí voy añadiendo las queries. Por ejemplo, voy a añadir una query. Acá le renombro. Acá le renombro. Query 1. Ya, esa query puede ejecutar He preparado un SQL en la cual me lista de una base de datos solicitantes, personas que solicitan combustible para sus vehículos. Por ejemplo, este señor solicita una cantidad de 2, en términos son galones. Este es el costo asociado y este es el nombre del combustible, ¿no? Gasolina de 90 octanos. Es el nombre a la sede donde va a salir o al cual se va a dirigir y es básicamente la placa de su vehículo. Esta es la placa de su vehículo. Entonces sí tenemos un historial de todas las personas que han solicitado combustible para su vehículo para salir a un lugar determinado. Copiamos este query y lo ponemos acá. Una vez copiado podemos darle preview para ver que los datos o el SQL se haya ejecutado correctamente. Nos dice file preview query. A ver, vamos a ver. Creo que la conexión apunta para otra base de datos. Sí, vamos a ver. Vamos a poner un estándar, un usuario estándar.
testing. Vamos a ver quién tiene tomado esto. A este usuario vamos a probar. A ver, ¿por qué no se está queriendo conectar? Localhost, ya está. Entonces le damos preview y nos está cargando los datos. Esos serían los datos que vamos a visualizar. Ya, ¿qué pasa si queremos modificar esta consulta? Lo puedes hacer con un diseñador que la herramienta tiene acá. Acá hay un lápiz, le damos y nos va a cargar todas las tablas y las relaciones también, ¿no? Entonces acá podemos ir añadiendo, quitando campos con solo hacer un check, ¿no? Y le damos preview también y nos carga los datos acá. Le damos OK y OK. Entonces con esto ya tenemos nuestra query. Ya está nuestra query acá listo. Vamos a ver por qué no se está desplegando. Ah, acá hay un detalle. Esto va a llamarse cantidad, esto va a llamarse total, esto va a llamarse combustible, esto va a llamarse destino y esto va a llamarse vehículo. Entonces con esto ya tenemos los campos diferenciados, se habían asociado al mismo nombre. Ya está. Entonces lo que nos queda es hacer arrastrar el campo donde lo queremos mostrar. Ya, vamos a explicar aquí las partes del contenedor de reportes. El page header es para hacer todo lo que es la cabecera. Este frío. Todo lo que puede hacer el report header para poner la cabecera de los reportes que van a ser detallados. Y el detalle es donde se incluyen estos campos para que se ejecute el bucle del reporte, ¿no? Report footer. El report footer es básicamente para incluir algunos contadores, ya sean total, subtotal, esto. El page footer es para poner los pies de página, todo, ¿no? Autor, toda esa cosa. Entonces vamos a arrastrar solicitante aquí. Ya tenemos solicitante aquí. Cantidad. Si se pone amarillo se están sobremontando las etiquetas, entonces no es bueno. Va a provocar error, entonces hacemos que no se sobremonten, ¿no? Le damos un espacio calculado en el cual van a necesitar, como son números, son cantidades, son un espacio pequeño. Y le damos acá a los vehículos. Reducimos esto y ejecutamos para una prueba. Vemos que se está cargando los componentes. Y como se ha mencionado, ya se ha cargado todos los datos que acá también lo podemos tener, ¿no?
Ahora vamos a agregar los títulos de cada campo. Entonces arrastramos este componente y ponemos acá solicitante. Ya está, le ponemos negrita, le ponemos 12. Acá es cantidad, negrita. Y acá es total. Le ponemos que apunte a la misma columna. Vamos acá a agregar combustible. Destino. Un lugar y un vehículo. Listo. Entonces desplegamos y ya tenemos nuestro reporte con las cabeceras para hacer la presentación de los datos correspondientes. Entonces, así de fácil. Esto lo podemos exportar a PDF. Está cargando ahora mismo. Y ya lo tenemos en PDF. Lo podemos exportar a Excel, a HTML, a múltiples formatos. Tenemos un preview acá. ¿Ves? Acá en modo edición podemos seguir editándolo, poner algunos detalles más. Esto es en primera instancia. En primera instancia, cuando queremos hacer, tenemos nuestra query, ejecutamos y mostramos acá todos los campos que queremos incluir, ¿no? Entonces, como podemos ver, podemos editar nuestra query, hacer modificaciones y todas estas salidas, estos campos se representan en una variable. Esa variable lo insertamos acá y genera un bucle repetitivo en la cual es un array, este es un array list que contiene todos los datos extraídos de la base de datos. Entonces, con esto ya tenemos nuestro primer reporte. No nos hemos tardado mucho tiempo, entonces cuando ya tenemos la habilidad necesaria, podemos ejecutar más reportes. Más adelante vamos a ver cómo agregamos reportes con gráficos incluidos, sus reportes, pero poco a poco iremos viendo estos temas y añadiendo cosas interesantes. Como se ha podido ver, es una herramienta bien práctica, rápida y muy efectiva. Podemos preparar toda la maquetación, la presentación en esta herramienta. Entonces, con esto el tiempo nos facilita enormemente como encargado en un área donde la cual tienes que preparar reportes o personalización de reportes, ¿no? Entonces, hasta aquí este video. Próximamente estaremos detallando más detalles sobre otro tipo de reportes más complejos, ya sea con gráfico y subreportes, y también lo que son variables, selectores, ya sean campos, checks, eh,
listas, etcétera. Eh, Eso ha sido todo para este video. Me despido.